ahí en Génesis, ya en Génesis 3, y quería leerles ahí ese capítulo donde ya se comienza a vislumbrar el corazón de Dios en cuanto a las misiones. ¿Por qué? Porque en ese comienzo donde Dios había creado todo perfecto para que nosotros estemos, en ese comienzo entra el pecado del hombre, del ser humano, nuestro pecado, a destruir todo lo que Dios había preparado para nosotros, para la humanidad. Y quería leerles ahí en el capítulo 3 de Génesis, donde ya había habido una revolución, un desorden en el comienzo, en lo que Dios había creado, y entonces vemos este relato de la palabra en el capítulo 3. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré el dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí comienza misiones. ¿Qué es misiones? Misiones es
llevar el Evangelio, la buena noticia de Dios, de que a pesar de que tú y yo hemos desobedecido a Dios, le hemos dado la espalda a Dios, que estamos condenados, que hemos sido enjuiciados por Dios, que hemos sido separados de la presencia de Dios, condenados por nuestro pecado, Dios tiene un plan e idea un plan de salvación. Comienza misiones en el corazón de Dios. Dios sabía que le íbamos a dar la espalda. Dios sabía que le íbamos a desobedecer. Dios sabía. Y podemos decir, ¿y por qué nos frenó esto? Porque Dios hizo seres humanos a imagen y semejanza de Él, pero libres para elegir, libres para decidir, libres para escoger qué es lo que nos sirve, cuál es el camino que anhelamos o queremos. Entonces, ahí comienza el plan de Dios para rescatarnos y la verdad de Dios de que el ser humano sin Cristo está perdido. Nahuel, ¿no me traes un poquito de agua? Si me haces el favor. Está perdido el ser humano, está condenado. Nacemos como hijos del diablo. Nacemos hijos de Satanás. Allí en el huerto del Edén, en forma de serpiente, puso en el ser humano la duda de quién es Dios. Y hoy el ser humano vive con esa duda de si Dios es lo que es o no. Gracias. De si lo que Dios ha dicho es verdad o no. Y nos vamos a enfrentar en misiones, nos vamos a enfrentar con las personas que tenemos alrededor con esa duda. ¿Será que lo que Dios ha dicho es verdad? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios existe? Nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, donde nosotros también éramos igual. Ahora, es importante que nosotros que hemos sido alcanzados por Cristo entendamos cuál es la misión en la tierra. La misión de Dios es rescatar a la mayoría de su creación. La misión de Dios es salvar, quitar de Satanás a la mayoría de las personas que están entrando por la puerta ancha, que están rumbo a la perdición. Ese es el objetivo de Dios. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es la misión que yo tengo en la vida? ¿Que pase el tiempo? ¿Que me distraiga como Adán y Eva con aquello que Dios ha dicho que no toquemos, que no probemos, que no gustemos, que no escojamos? ¿Cuál es tu misión y mi misión en la tierra? ¿Se han puesto a pensar? Dios nos salva con un propósito y es que entendamos que las personas a nuestro lado se están perdiendo, que seamos sensibles de parte del Espíritu de Dios ante esta realidad. Pero muchas veces se nos va la vida en muchas cosas, pueden ser lícitas, pero que no sirven, que no son de valor para la eternidad, sino que van a quedar acá en la tierra. Y somos parecidos a aquel primer hombre y aquella primera mujer.
Porque Dios ha establecido las reglas para que podamos ser felices. Porque Dios nos ha mostrado el camino para avanzar. Dios nos ha dicho la forma en que podemos caminar. Pero hay muchas cosas en este mundo que nos distraen, que nos sacan la mirada de lo que Dios ha dicho. Y allí con Adán y Eva pasó. Y siempre estamos siendo permeables. Siempre con esta sociedad, el mundo, Satanás, lo que somos, lo que soy yo, el Sergio Rodríguez sin Dios, siempre están tratando de desviarnos del plan de la verdad de Dios. Dios no había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Dios había dicho que disfrutaran, que señorearan, que gobernaran, que se desarrollaran, que vieran lo que era la vida que Dios tenía para ellos, que usaran el tiempo de gloria y honra para Dios porque les iba a ir bien. Entonces entra la semillita de la discordia. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Y cuántas mentiras hoy pasan por nuestra cabeza? Y vamos y escogemos, vamos y elegimos, vamos y decidimos. Ahora, tengamos cuidado porque eso hace que no estemos cumpliendo el plan de Dios y el propósito de que llevemos el mensaje a otros. Y se están perdiendo a nuestro lado. No es nuestra responsabilidad que se vayan al infierno. Sí es nuestra responsabilidad que no les hablemos de Cristo. Que no les digamos la realidad de que el camino que han elegido es de destrucción. Es lejos de la presencia de Dios y que no va a tener vuelta atrás si no vuelven en sí. Y Dios les había dicho que iban a morir si tomaban de ese fruto, si comían de ese fruto. Y les dice la serpiente, Satanás, el enemigo, sí, tengan presente que ciertamente no van a morir. Porque Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, van a ser abiertos los ojos, van a ser como Dios, van a conocer el bien, el mal. ¡Oh, qué tremendo! Vamos a ser como Dios. Lo que el hombre intenta hoy, día a día, ser el Dios de su vida. Lo que el hombre a nivel mundial intenta ser superior a Dios, sacar a Dios del medio. Y eso partió desde el primer hombre y la primera mujer. Quitar a Dios, yo soy Dios. Y me esfuerzo día a día para gobernar, para dominar, y no hay nada ni nadie que pueda contra mí. Ese era el corazón de Adán y Eva. No es verdad lo que se ha dicho. Y hoy, en esta sociedad, estamos pasando por eso. El relativismo. Todo es verdad. Según lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú decides, analizas y tomas la decisión hacia dónde ir, está bien. Yo no te voy a juzgar. Eso se puso allí de parte de Satanás, de la serpiente, desde el primer día. No es tan así. No van a morir.
Y Dios no les estaba hablando de una muerte física instantánea, que iban a caer fulminados como quien come o toma un líquido envenenado. No, les estaba hablando que iban a estar por la eternidad separados de Dios. Les estaba hablando sí que los años iban a ser contados. Les estaba hablando que iban a tener un día final físicamente. Les estaba hablando de que no iban a tener una comunión íntima con Dios y no iban a poder vivir la vida que Dios ofrece. Y eso vive la mayoría de las personas hoy en día. Y tenemos que ser conscientes. Tenemos que orar por las personas. Tenemos que buscar, como a veces decimos, encuentros divinos. Encuentros divinos. Ya sea en la familia que no tiene a Cristo, los vecinos, compañeros de trabajo, vecindario, escuela, colegio. Lógicamente que nos van a dejar de lado muchas veces. No vamos a invitar a fulano y a fulana a la fiesta porque es religioso, porque es cristiano. Pero ¿te identificas con Cristo? ¿Saben que sos un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿Pensaste eso? Y bueno, allí el Señor llegó hasta ellos, se escondieron y, y en el mundo que vivimos, al saber que somos hijos de Dios, que les vamos a hablar de Dios, se van a reír, se van a esconder, no le van a dar importancia, pero va a haber gente que sí, va a haber gente, personas que nos van a escuchar y hoy en día muchos están tomando la decisión de aceptar a Cristo. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque la iglesia está aquí, con el propósito de la misión de Dios, con el plan del corazón de Dios, de alcanzar a las personas para Cristo. Por eso estamos aquí hoy, miércoles 17 de abril del 2024. Mañana, no sé. Vieron que decía Leo los puntos, los focos de guerra que hay. También el mundo, cómo se va globalizando. Estornuda uno allá del otro lado y repercute acá. Estamos cada vez más cerca. Pero también más fácil para un dominio mundial. La decadencia, el pecado cada vez gobierna, domina más. Como hijos de Dios, ¿vivimos a Cristo? ¿Vivimos lejos de ese pecado, de esa desobediencia, de esa rebeldía contra Dios que vemos en este primer hombre y primera mujer? ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? Para que otros se vean motivados a preguntar, che, ¿qué hay en tu vida? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué vives así? ¿Por qué te manejas de esta o aquella forma? Y es importante que nos planteemos si estamos motivando a las personas a que busquen a Dios con nuestra forma de vida. Eso sí es responsabilidad nuestra. Que las personas se vean motivadas a preguntarnos cuando tienen un problema, si lleguen a nosotros, che, fulano, fulana, tú que dices que sos cristiano, esto, ¿cómo es? Pasa. Es bueno que nos preguntemos, porque tal vez estamos dormidos espiritualmente, tal vez estamos con otra misión acá en la vida. Es bueno que nos preguntemos, Señor, muéstrame para qué estoy, muéstrame para qué me llamaste. Después viene una serie de juicios ahí. Adán, Eva, la serpiente. Es interesante que hay una enemistad que va a permanecer entre Dios y el hombre hasta que Dios ponga todo debajo de los pies de nuestro Señor. Hay un juicio ahí
versículo 15, que Dios dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Perdón. Dice, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Esto es la misión de Dios, ya mostrando a Cristo como la salvación que ha preparado el Padre para la humanidad. Esa enemistad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y hay una enemistad desde el comienzo entre Dios y el hombre, Dios y la mujer. Y eso nosotros tenemos que plantearlo a esta humanidad. Y si bien Satanás impulsó, Dios lo permitió, que Cristo fuera colgado allí en la cruz, que fuera crucificado, que fuera rechazado, maltratado, despreciado, que fuera castigado, que fuera oprimido, que fuera avergonzado. Sí, puede herirlo en el calcañar, acá, ¿no? En el parte del tobillo ahí lo clavaron de pies, de mano, en el talón, perdón. Y allí, con esos clavos, en aquella cruz, Cristo estaba golpeando, dando en la cabeza, hiriendo en la cabeza a Satanás. ¿Cómo se entiende esto? Si estaba muriendo. Pero la palabra dice, la paga del pecado es muerte, y el regalo de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí estaba siendo herido esa simiente de la mujer, Jesucristo, ¿no? Ese Dios que se había hecho hombre para nacer de una mujer, virgen allí, María. Estaba hiriendo a Satanás en la cabeza. Entonces, ese es el mensaje global que nosotros acá en la tierra tenemos que vivir, realizar y transmitir. Dice allí en Apocalipsis 12:9, dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese juicio de Dios, herido en la cabeza, destruido totalmente, echado allí Satanás, el diablo, arrojado en el lago de fuego, ¿no? El gran dragón. Ya condenado con él los demonios y todos aquellos que rechazan a Dios. Pero eso nosotros tenemos que saberlo. ¿Para qué? Cuando predicamos va a haber gente que rechaza, pero también Dios está ocupado en salvar a las personas. Dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tener presente que Dios salva a las personas por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Nada de lo que hagamos va a servir para que Dios nos reciba, pero sí como herramientas Dios nos va a usar para que aquellos que están a nuestro alrededor por gracia también puedan ser salvos. Pero a este, ¿qué le voy a predicar? Mira cómo es, ¿qué va a creer? Bueno, es la obra de Dios por gracia, ¿tá? Por gracia, por medio
de la fe. Es un regalo de Dios. Así que no dejemos de predicarle a uno o a otro por la apariencia, por la dureza del corazón. Oremos por esas personas y entendamos que Dios los tiene para salvación, tiene aquellas personas que han de creer como pasó con nosotros, ¿no? Y que fuimos de antemano también preparados para buena obra, para servirle, ¿tá? No para ocupar todo el día en nuestros trabajos, que es bueno trabajar y tenemos que trabajar bastante, no para amontonar plata, que no está mal que tengamos plata, el tema es el corazón. No que tengamos nuestra misión en la tierra, sino la misión de Dios, la misión que nos va a estar involucrando en aquellos que no conocen a Cristo. Para cumplir el propósito de Dios. No importa la edad, chico, grande, niño, yo me maravillaba cuando mostraban ahí los videos de esos chicos en la aduana, ¿no? Adolescentes, jóvenes, niños, hermanos mayores de acá, con los carteles, dando folletos, diciéndole a las personas que tuvieran felices Pascuas y predicaban a Cristo allí en un momento de Semana Santa donde hay tanto movimiento. Qué bueno es. Todos, grandes, chicos, medianos, no importa la edad, si tienes a Cristo, tenemos que predicar. Me acuerdo allí en Durazno ver los grupos de trabajo hablándoles a las personas. De repente ya teníamos que viajar, ¿no? Porque la reunión se hace tarde y los que viajamos muchos kilómetros después de la noche, los que han estado acá en Durazno, es un viaje que a veces hasta lleva toda la madrugada, si paramos a comer en algún lado ahí. Y había un grupo que estaba sola ahí con unos adolescentes y qué bueno que adolescentes le predicaban a adolescentes, ¿no? Qué bueno niños que le prediquen a niños, mayores que le prediquen a mayores. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos intereses, manejamos muchas veces similitudes en tantas cosas. Qué bueno es que prediquemos a Cristo, que no dejemos de predicar sin vergüenza, ¿no? Dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Que podamos en todo momento predicar, que podamos estar preparados para presentar el mensaje de Cristo. Dice Romanos 10:11-15, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Estuvimos orando por misioneros, por este matrimonio, por esta familia, por sus familiares que también están en misiones, pero tú y yo tenemos que predicar. ¿Cómo van a escuchar si no les predicamos, si no les hablamos? ¿Cómo van a saber de Cristo si no han escuchado? A veces les preguntamos a la persona, ¿escuchaste tal cosa o cual otra de Cristo? No, he escuchado de Jesús, pero no el mensaje que me estás comentando. No tan claro, tan extenso, tan profundo, no lo tenía así. Y bueno, es esto que dice aquí, que el Señor nos use, que el Señor nos motive sin miedo, con el poder de Dios, a predicar a Cristo a aquellos que tenemos a nuestro lado. Acuérdense que de antemano el Señor pensó en nosotros, en esas misiones, en salvarnos para que otros conozcan a Cristo. El Señor nos eligió para que seamos parte de ese plan de salvación. Vamos a orar y bueno, que caminemos mientras Dios nos tenga sobre la tierra, pensando, orando por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que podamos hablarles y puedan conocer a Cristo. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias por
este miércoles especial de estar intercediendo ante las necesidades de misioneros que conocemos en nuestro país, que como iglesia nos hagas sensible a la tarea, Señor, de tantos hermanos que han renunciado, como escuchamos, y han dedicado sus vidas para llevar el mensaje de Cristo. Somos misioneros, oh Dios, donde tú nos has puesto en tu corazón, como escuchamos de tu palabra. Está la misión de alcanzar, oh Dios, con Jesucristo, aquellos que se están perdiendo. Muchos como nosotros, Señor, ahora vemos, y como ese primer hombre y esa primera mujer, rebeldes, oh Dios, ante tus principios, ante tu palabra. Que tú nos hagas sensibles y nos permitas, Señor amado, llevar tu palabra a aquellos que nos rodean. Que tú obres en salvación en este lugar donde nos has puesto y en todo este mundo donde tú estás ocupado en transmitir la misión, oh Dios, rescatar a las personas a través de Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén.